En esta nueva serie estamos estudiando los misterios del reino de los cielos y hoy vamos a estudiar el extraño misterio que significa un cristiano falso. Porque no todos los que se dicen cristianos son genuinamente cristianos. Hay una antigua canción espiritual que dice: todo el mundo habla acerca del cielo, pero no todos irán al cielo. Y eso es muy cierto. Ese gran hombre de Dios y predicador que fue el Dr. Vance Havner solía decir: muchos miembros de las iglesias están almidonados y planchados, pero nunca han sido lavados. O sea, nunca han conocido al Señor Jesucristo en forma personal como Salvador y Señor. Hoy vamos a estudiar 3 puntos importantes. Primero, una palabra de consuelo. Segundo, una palabra de advertencia. Y tercero, una palabra de instrucción. Primero, es necesaria una palabra de consuelo porque muchas personas en nuestros días están confundidas y asustadas al ver tanta hipocresía, tantas religiones falsas, tantos predicadores, apóstoles y maestros falsos, tanto que se exhibe bajo el estandarte del cristianismo que no es real ni genuino. Por eso necesitamos una palabra de consuelo. Pero no solamente consuelo, sino también advertencia, porque hay muchos que piensan que son salvos sin serlo, y necesitan ser advertidos, traídos a la fe salvadora del Señor Jesucristo. Y también es necesaria una palabra de instrucción para saber cómo enfrentar, cómo ayudar a esas personas que son cristianos falsos. Recuerde que hay 7 parábolas en Mateo 13, y que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Jesús utilizó las parábolas para, con una historia natural y evidente, explicar su significado oculto. Y aunque por lo general las parábolas sirven para revelar algo, también sirven para ocultar algo. Cuando Jesús habló en parábolas, la oposición contra él estaba en su punto más crítico. Le acusaron de estar endemoniado, por lo que Jesús tuvo que advertirles acerca del pecado imperdonable. Ya hemos estudiado la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, desde el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se dará cuenta que esta es una historia sencilla, simple. Lo notable es que la cizaña, siendo una hierba mala, se parece mucho al trigo. Y en esta historia encontramos 7 elementos que debemos identificarlos. El hombre que siembra es el Señor Jesucristo. Mire el verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla que él siembra son verdaderos creyentes. Ahora es muy importante no confundir la semilla de esta parábola con la semilla en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. En esta parábola del trigo y la cizaña, la semilla son los genuinos creyentes. Si usted no entiende bien esta diferencia, podría confundirse. En la primera parábola, el terreno representa el corazón de los hombres. En esta segunda parábola, el terreno representa el mundo. El Señor siembra la semilla, o sea, los genuinos creyentes en todas partes del mundo. Mientras el Señor planta verdaderos creyentes por todas partes, vamos a descubrir que el enemigo está plantando creyentes falsos,
también por todo el mundo. A los verdaderos creyentes se les llama la semilla. Busque Génesis 3:15. En juzgamiento, Dios le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, la buena simiente. La simiente de la serpiente, o sea, Satanás, es la mala simiente. Y es la buena simiente la que el Señor siembra en el mundo. En este mundo siempre habrá una constante batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El tercer elemento es el campo, o sea, el mundo. Mateo 18:38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Amigos, no tenemos que tratar de adivinar esto. Aquí tampoco se está hablando de la iglesia, sino del mundo en general. Es en el mundo en donde encontramos gente salvada y no salvada, pero hay algunas personas no salvadas que aparentan ser salvas. Estos son los cristianos falsos en el mundo. El enemigo que va implantando falsos creyentes en el mundo es el mismo diablo, Satanás. Ve el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siembra es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. En la actualidad se escucha mucho acerca de la paternidad de Dios y la fraternidad universal del hombre. Podemos ser hermanos en nuestra humanidad, pero no somos hermanos espirituales porque no todos son hijos de Dios. Jesús les dijo a los fariseos, o sea, a los cristianos falsificados de esa época, que eran hijos del diablo. Veamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que Jesús está diciendo que la cizaña representa a los hijos del diablo. En nuestros días, al cristiano de convicciones firmes se le trata de intolerante si es que no pone sus brazos alrededor de los que representan la cizaña y les dicen: todos estamos yendo hacia el mismo lugar y su religión y creencias son tan buenas como las mías. ¿Cómo podrá deducir? Esa es una mentira satánica. Los segadores son los ángeles. ¿Cuándo se realizará la cosecha? De acuerdo al verso 39, al final del siglo. Y ese es el séptimo elemento, el tiempo de la cosecha. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Las 7 parábolas dichas por el Señor abarcan la historia total de la iglesia cristiana, porque quien siembra la semilla es el Señor Jesucristo. Comenzó su ministerio sembrando la buena semilla y prosigue a través de las 7 parábolas hasta el final de la época. El Señor está desdoblando el misterio de la historia religiosa. Hay secretos sagrados, extraños misterios del reino de los cielos. Ahora quiero hablar de la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y el conocimiento de la cizaña. Primero, la siembra de la cizaña. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. Satanás es un falsificador, un pervertido, y es él quien siembra la cizaña. Quiero que note que Satanás no se opone a la religión. De hecho, la religión es su herramienta principal. Él está sumergido en la religión mucho más que un montón de religiosos. Él es el enemigo de Dios que siembra la cizaña. Ahora, ¿por qué el diablo hace eso? ¿Cree usted que el diablo está interesado en el trigo o en la cizaña? El diablo quiere adoración. Él quiere falsos creyentes. Y además es un excelente falsificador. Tanto que lo que él falsifica parece real, genuino, y mientras lo falsificado se parezca más a lo real, pues mejor la falsificación. Por esta razón, Jesús, el Maestro incomparable, escogió esta parábola, porque trigo y cizaña
a primera vista, lucen casi idénticos. Veamos algunas cosas falsificadas en nuestro mundo actual y que es necesario que usted sepa acerca de ellas. Hay un falso Jesús. Cuando personas de otras religiones se acercan a usted y le dicen, nosotros también creemos en Jesús, usted tiene que asegurarse en qué Jesús creen. Anote 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes son tan crédulos que lo aceptan todo. Pastor Rogers, a quienes me visitaron les pregunté si creían en Jesús, y me contestaron que sí. Mi amigo, los demonios usan el nombre de Jesús para engañar a los crédulos ingenuos. No solo que hay un falso Jesús, sino también un falso espíritu. Verso 4. O si recibís otro espíritu. Algunos dicen, oh, eso es real porque tuve una experiencia espiritual. Lo que usted pudo haber tenido es un encuentro con el diablo. Anote 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y así como hay un falso Jesús y un falso espíritu, también hay falsos ministros del Evangelio. Si hay un falso Jesús, un falso Espíritu Santo, tenga la absoluta seguridad que también habrá falsos predicadores, maestros y apóstoles. El versículo 1 de 1 de Juan 4 termina diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Al respecto, mire cuán enfático es Pablo al decir, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene un Jesús, un Espíritu Santo falsos, y apóstoles, maestros y profetas falsos. ¿Y qué es lo que ellos producen? Pues creyentes falsos. 2 de Corintios 11:26. Pablo habla de las cosas que él tuvo que soportar, y al final del verso dice, peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué peligros entre falsos hermanos? Porque ellos tenían y propagaban un evangelio falso. En Gálatas 1:6 Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Obviamente aquí se refiere a un evangelio falso. Por eso continuó diciendo, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerde que Satanás es perverso, y como no puede negar ni hacer desaparecer el evangelio, lo pervierte por medio de sus falsos predicadores, apóstoles y maestros. Y ahora escuche la advertencia de Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldición o condenación. Los falsos apóstoles, enseñando su falso evangelio, hasta pueden parecer que hacen el bien. Visten al desnudo, alimentan al hambriento, están en contra del aborto, y cosas socialmente encomiables. Pero recuerde que un billete falso puede hacer mucho bien. Comprar ropa, alimentos, medicinas, etc. Pero solo hasta cuando es detectado y puesto inmediatamente fuera de circulación. Llegará un día cuando, estando frente a Jesús, Él les dirá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los falsos apóstoles y maestros, tratando de justificarse, dirán, pero Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios.
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, no deje que ningún cristiano falso le mantenga alejado del cielo. No use la vida de algún hipócrita como argumento contra el cristianismo. De paso, permítame decirle que un hipócrita no es un argumento contra el cristianismo. Más bien es un maravilloso argumento a favor del cristianismo. Y usted asombrado me pregunta: ¿y por qué? Escúcheme. Los falsificadores no falsifican envolturas de chocolates por lindas que sean. ¿Qué es lo que falsifican? Billetes de 20, 50 o $100. Ellos no falsifican aquello que no tiene valor, sino lo que realmente es valioso. Así que cada cristiano falso que existe es un testimonio de aquello que es bueno, valioso y real. ¿No es esto paradójico? Que un cristiano falso sea el mejor testimonio de aquello que es real. Está tratando de imitar lo que es valioso y genuino. Otra cosa. No diga no quiero ser cristiano porque son hipócritas. Ese es un argumento tonto y hasta infantil. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pan? A mí me fascina. Ahora, dejan de comer pan hecho con harina de trigo porque algunas espigas de cebada o de cizaña fueron cosechadas juntamente con el trigo. Por supuesto que no. Ve ahora lo ilógico de decir: porque hay cristianos hipócritas, no voy a la iglesia y no quiero servir al Señor. Mi amigo, no se asombre ni se asuste por lo que voy a decir. Por supuesto que hay hipócritas en la iglesia. Sabe que uno de los 12 apóstoles fue un hipócrita. Cuando usted compra una docena de huevos y uno de ellos está podrido, bien podríamos decir que ese huevo fue un hipócrita, para ser bueno, siendo totalmente malo. ¿Y quiere saber algo más? Todo esto no toma por sorpresa a Dios, ni prueba que lo que creemos no sea la verdad. Y porque el hombre falsifica aquello que es valioso y digno, la Biblia dice no solo que así fue, sino que así es, que así será hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo es que el enemigo hace esto? Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Eso sucede porque aquellos que somos parte del reino de los redimidos, a veces parece que estamos dormidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, el enemigo trabaja. Veamos 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos que son engañados por falsos cristianos lo son porque no estamos despiertos espiritualmente, y muchos no tienen el conocimiento de Dios. Muchos mensajes parece que no son más que canciones de cuna que ponen a dormir a la gente satisfactoriamente, en vez de ser como un reloj de alarma que nos despierte. Y algunos de nuestros seres amados van a ser cizaña del diablo debido a nuestro somnoliento quemimportismo espiritual. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Si usted se acerca a Dios y con genuino arrepentimiento le pide el perdón de sus pecados y por fe recibe a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor, le aseguro que Dios le perdonará inmediatamente, le salvará totalmente y le protegerá eternamente. Desde hace un par de décadas atrás, ideas de psicólogos, politólogos y teólogos liberales han ido invadiendo iglesias cristianas con enseñanzas antibíblicas sobre Dios, el hombre, el pecado y la obra redentora de Jesucristo y la salvación. El Dr. Gray Allison hace muchos años atrás fue el presidente de la Convención Bautista del Sur. Y cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo,
respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo: del único que sé que es salvo es yo mismo. En cuanto a todos los demás, no estoy tan seguro. Amigo, no comience usted a eliminar la hierba mala. Y quiero que note que aquí no está hablando de la disciplina en la iglesia. Toda iglesia debe ejercitar disciplina, pero la disciplina en la iglesia no es primordialmente para remover, sino para restaurar. Cierto. En ocasiones algunos miembros tienen que ser separados de la comunión en la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Andrés García Vigio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje, El extraño misterio de un cristiano falso. Desde el programa anterior estamos estudiando la segunda parábola dicha por el Señor Jesucristo y que la encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. La primera parábola fue acerca del sembrador y la estudiamos minuciosamente. Espero que lo recuerde. Esta segunda parábola tiene que ver con el trigo y la cizaña, y dije que en esta parábola hay 3 puntos importantes. Primero, tiene una palabra de consuelo. Segundo, tiene una palabra de advertencia. Y tercero, tiene una palabra de instrucción. Y comenzamos a estudiar sobre la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y el conocimiento de la cizaña. Y por motivos pedagógicos, simplemente mencionaré que Jesús comparó el reino de los cielos con el buen campo en donde el sembrador sembró la semilla. El sembrador, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos de Dios, habitantes del reino de los cielos, y las cizañas son los hijos del malo, o sea, son los hijos de Satanás. La espiga es la cizaña que se parece notablemente a las espigas de trigo. Por eso los ángeles, o sea, los segadores, le preguntaron a Jesús si debían arrancar la cizaña, y Jesús les dijo que no, que dejaran crecer a la cizaña juntamente con el trigo hasta el momento de la cosecha, cuando la cizaña sería atada en manojos y echada al fuego. Hasta aquí el resumen del estudio anterior. Vamos con el material para ahora. Tiempo atrás recibí la carta de un hermano a quien no conozco personalmente, pero me escribió pidiéndome perdón. Yo estuve intrigado con la carta. ¿Cómo era posible que alguien a quien ni siquiera conocía me estuviera pidiendo perdón? Bueno, leí toda la carta y entonces lo entendí. Alguna vez en uno de mis mensajes hice referencia a una importante denominación, identificándola como un culto, que en ese entonces lo era, pero en la gracia y misericordia de Dios, sus puntos doctrinales y teológicos han sufrido una genuina transformación. Por lo tanto, al presente es una importante iglesia cristiana evangélica. Quien me escribió me dijo: escuché lo que usted dijo acerca de la iglesia de la cual soy miembro, y sentí un enojo terrible contra usted, porque yo creía que nuestra iglesia estaba basada en la verdad de la palabra de Dios. Pero muchas cosas han pasado en nuestra vida espiritual, y lo que usted dijo es como si Dios mismo me hubiera abierto el entendimiento. Perdóneme, hermano Rogers, por haberme enojado contra usted y hasta haber maldecido su nombre y su ministerio. Me enojé y pequé contra usted. Pero ahora sé la verdad y por eso le escribo, porque creo que es honesto el que usted sepa que sus mensajes bíblicos y cristocéntricos me han traído no solo a mí, sino a muchos de los miembros de nuestra renovada espiritualmente iglesia, a una relación genuina con Jesucristo. Perdóneme. Y para saber que me ha perdonado, tenga la bondad de escribirme, aunque sea solo para decirme: hermano, le perdono. Por supuesto, le contesté con una larga y emocionada carta.
Parece que más nos interesa ganar concursos de popularidad que vivir una vida de integridad. Y el enemigo siembra la cizaña porque estamos dormidos y parece que ni siquiera tenemos un reloj despertador. Quiero que note lo que dice Mateo 13 desde el verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y ellos, sus siervos, le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Escúcheme, nuestro trabajo no es eliminar la hierba mala. Nuestro trabajo es advertir a la gente. Es predicar y enseñar la verdad, no el erradicar la hierba mala. Si lo hacemos así, podemos hacer más mal que bien. Escúcheme atentamente. Como cristianos nunca debemos ser parte de ningún movimiento u organización que persiga a otro ser humano debido a su fe. Un día Dios, que es el único que nos juzgará a todos, a usted, a mí, a todos nosotros. Hace algún tiempo estuve en una reunión de nuestra Convención Bautista del Sur, y muchos jóvenes pastores estaban preocupados por la infiltración de muchas ideas liberales en nuestra denominación. El Dr. Gray Allison, en ese entonces presidente de nuestra convención, cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo o salva, respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo, del único que sé que es salvo soy yo mismo. En cuanto a los demás, no estoy tan seguro. En la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Esta parábola trata del trigo y la cizaña en el mundo. Nuestro trabajo es el enseñar y predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestro trabajo no es el perseguir, y menos aún a eliminar a personas que no creen lo que nosotros creemos, o no practican la religión que nosotros practicamos. No. Eso lo único que hará es fertilizar y hacer crecer más rápido las hierbas malas. Más bien invierta sus recursos financieros, su tiempo, sus talentos y dones espirituales, en cosas que traigan honor y gloria a Dios. Es increíble las cosas en las cuales invertimos nuestros recursos. Sin nosotros saberlo, a veces nuestros recursos están patrocinando y apoyando abortos, pornografía y negocios realmente diabólicos. No debemos fertilizar la cizaña. Por eso es bueno canalizar sus diezmos y ofrendas por medio de la iglesia o por medio de organizaciones cristianas reconocidas por sus labores y por su integridad. Permítame decir algo muy personal. Mi esposa y yo damos la mayoría de nuestra ayuda financiera por medio de la iglesia. Esto, a más de ser espiritualmente satisfactorio, tiene un lado eminentemente práctico. Sabemos hacia dónde y en qué forma son utilizados nuestros diezmos y ofrendas. Así que sea parte de algo que es real, genuino y eterno. No fertilice la cizaña. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la siega o la cosecha, tiempo en el cual tiene que saber cuál es el trigo y cuál la cizaña. Mateo 13, desde el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Qué nos enseña esto? Que el tiempo de la siega o la cosecha se acerca. Y seguramente alguien me preguntará, el pastor, ¿por qué Dios tolera la cizaña? ¿Por qué Dios no la elimina ahora mismo? Le diré por qué. Así como el trigo todavía no está maduro, tampoco lo está la cizaña. Ni el trigo ni la cizaña están maduros para que se haga realidad el fin de este siglo. A Juan, el apóstol amado, se le dio la visión del juicio final. Y esto es lo que él dice en Apocalipsis 14, los versos 14-15. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sabe lo que es una hoz? Es una herramienta que sirve para cegar. Y la cosecha de un hombre no termina cuando muere. La cosecha sigue y sigue. Y la cosecha no llega hasta que su vida madure. Tomemos como ejemplo al fundador y a los seguidores y promotores de ese imperio sexual conocido en todo el mundo por la revista y los clubes Playboy. ¿Odio a esta clase de personas? Sinceramente les digo que no. Les tengo piedad y temo por ellas. Tienen una vida de placer sensual y sexual y se burlan descaradamente de lo que es decencia y moralidad. Solo Dios sabe cuántos hogares han sido destruidos, cuántas enfermedades venéreas han sido esparcidas, cuántos bebecitos han sido destruidos por embarazos no deseados, cuántas vidas han sido torcidas, cuántas mentes han sido pervertidas, cuánta suciedad y basura ha salido de esas alcantarillas infernales, como la manifestación de lo que hay en el corazón del hombre. Pero aunque mueran los promotores de esta degradación moral, su influencia continuará, y continuará, y continuará. Porque aquel que fue corrompido, corromperá a otros, quienes a su vez corromperán a otros, perpetuando de esta forma esta cadena de depravación y vileza. Y no terminará sino cuando llegue el final de este siglo. Cuando Dios ponga el punto final en la última frase del último párrafo de la última página del libro de la historia, cuando todo se cumpla, es que Dios ya tendrá toda la evidencia. Pero esto también es verdad con una persona justa. Su influencia y su ejemplo seguirá y seguirá y seguirá aún después de la muerte. Con algunos hombres de Dios, la Biblia dice que sus obras siguen hablando, aunque ellos estén muertos. Yo espero que, si Jesús no viene antes que yo muera, yo espero que mi ejemplo e influencia continúen hasta que las olas de mi labor lleguen hasta las playas de la eternidad. Por eso es que Dios no nos juzgue este momento. Es demasiado temprano para juzgar. Pero no deje que la lentitud de Dios para juzgarnos le dé una falsa esperanza. Usted puede parecer una saludable cizaña, pero el día del juicio llegará. Notó que la cizaña será amarrada en manojos para ser quemada. Ese es un detalle muy interesante para mí. ¿No ha notado que en el mundo la gente no salvada busca el estar junta, amalgamada? Parece estar amarrada en manojos, listos para ser quemados. Esta clase de unión no será necesariamente de bendición para ellos. Permíteme hacer la aplicación respectiva antes de terminar.
Primero, asegúrese de su salvación. Si hay un falso Jesús, un falso Espíritu Santo, cristianos falsos, falsos apóstoles y maestros, ha logrado el diablo engañarle. Al diablo no le importa si le envía a usted al infierno desde un asiento de una iglesia o desde una alcantarilla. Busque 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y usted pensará, sé que soy salvo porque mis padres me dicen que soy salvo. Mi pastor me dice que soy salvo. Mi maestro de la escuela dominical me dice que soy salvo. Si todos dicen que soy salvo, entonces debo ser salvo. Cuando usted dice algo parecido, entonces es que no está seguro de la salvación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tiene una razón bíblica. Si fuera a estar delante de Dios ahora mismo, tendría la absoluta certeza de su salvación. Y no le voy a preguntar si conoce el plan de salvación, pero sí quiero preguntarle, ¿conoce al hombre de la salvación? ¿Está Cristo en usted? Alguien escribió lo siguiente, como si fueran las palabras de Jesús. Me llaman la vida y no me buscan. Me llaman la luz y no me ven. Me llaman el camino y no me caminan. Me llaman sabio y no me siguen. Me llaman amor y no me aman. Me llaman rico y no me piden. Me llaman eterno, pero buscan lo temporal. Me llaman misericordioso, pero no confían en mí. Me llaman Dios, pero no me temen ni reverencian. Así que, si les condeno, no me echen la culpa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segundo, no deje que los cristianos falsos le mantengan fuera del cielo. Y no se escude detrás de los hipócritas, ni piense que la verdad no es real debido a la presencia de lo falso. Tercero, si usted es un cristiano falsificado, arrepiéntase. Si usted se ha dejado engañar por falsos predicadores y maestros y ha aceptado un evangelio falsificado, le ruego en el nombre de Cristo que se arrepienta ahora mismo y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Muchos de quienes me escuchan no han sido engañados por un evangelio falso o por cristianos falsos, sino que sencillamente no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. También les invito para que entreguen su corazón y su vida a Jesús. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted no está escuchando este programa por simple casualidad, sino por una cita divina, aunque usted no lo admita. Dios le ama y quiere que se salve. Y este mismo momento usted puede hacer una decisión por Cristo. Escuche estas alentadoras palabras en el Evangelio de Juan. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere orar conmigo una corta oración? Dígala con sus propias palabras, pero ore con fe, con sinceridad, con total confianza. Señor Jesús, soy un pecador, y eso lo sabes tú mejor que yo. Necesito tu perdón. Te agradezco el haber muerto en mi lugar, en la cruz, para pagar la enorme deuda de mis pecados. Y aunque no entiendo totalmente esa clase de amor, lo acepto con profunda gratitud. Aunque no la merezco, imploro tu misericordia. Perdóname, límpiame, sáname interiormente. Te pido vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén.
Una vez más, me es muy grato el saludarle y extenderle una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Sabe, estuve pensando acerca de los nombres de Dios. Jehová Shammah significa el Dios que está aquí. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios por eso. Jesús está con nosotros. Jehová Shammah está aquí, más cercano que la persona que puede estar junto a usted. Por favor, abra la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Hoy estudiaremos acerca de los dones espirituales. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, él está hablando acerca de los diferentes dones. Usted tiene un don, yo tengo otro. Tenemos dones diferentes. Nadie tiene todos los dones. Todos tenemos por lo menos un don. Usted es un hijo dotado. Un don espiritual no es un talento natural, pues un don es una habilidad sobrenatural. Puede ir entrelazado con un talento natural, pero va más allá. No es natural, es sobrenatural. Es un don de gracia. La palabra griega para gracia es charis. Por ello lo llamamos un don carismático. Usted es un hijo dotado y quizás se sienta indigno. Tal vez diga, no soy dotado, pastor, solo soy un humilde obrero. Ni siquiera soy digno de dirigir en oración silenciosa en el departamento de niños. Mi amigo, usted es un hijo dotado. Alejandro Magno, el gran general conquistador, una vez dio una preciosa e invalorable copa de oro a un humilde sirviente. Cuando el sirviente vio el regalo, exclamó, «Oh, no, eso es demasiado para que yo lo reciba». Y Alejandro se irguió y dijo, «Pero no es demasiado para mí el darlo. Dios es el que da el don. Por eso, no se acerque con una humildad falsa diciendo que usted no tiene ningún don particular». En los tribunales de Cristo, usted dará cuentas de lo que hizo con su don espiritual y su mayordomía de ese don espiritual. Así que usted necesita descubrir su don espiritual y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo descubrir su don. Veamos en primer lugar la presentación de sacrificio. Todo empieza con la presentación de un sacrificio. Por favor, mire Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subraye las palabras presentéis y sacrificio, y entonces entenderá por qué hablo de la presentación de un sacrificio. Pablo escribió bajo la inspiración divina y empieza diciendo, os ruego. Usted sabe lo que significa rogarle a alguien. Significa suplicarle. Y puesto que Pablo escribió por Dios mismo, casi es como si Dios estuviera de rodillas delante de nosotros, rogándonos. Esta es la oración de Dios hacia nosotros. Cuando oramos a Dios y le decimos, Señor, te ruego, Señor, por favor, Señor, por favor. Bien, si no oímos la oración de Dios hacia nosotros, ¿por qué Dios debe oír nuestra oración a Él? Nuestro Señor está diciendo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? En base a las misericordias de Dios. Él es bueno siempre, ¿verdad? Oh, gracias a Dios por sus misericordias. Cuando éramos rebeldes y estábamos bajo maldición e íbamos rumbo al infierno, cuando estábamos en oscuridad y no entendíamos, Él por su misericordia nos buscó, nos salvó, nos guarda, nos satisface, somos suyos, nos compró con su sangre. Escúcheme cuidadosamente. La consagración no es dar a Dios algo. La consagración es quitar sus manos de lo que ya le pertenece a Dios. Usted no es su dueño, usted sencillamente
quita sus manos de éste. Usted no puede decir, es mi vida. No lo es. Usted no es su dueño. Fue comprado con un precio y debemos ser un sacrificio vivo. ¿Qué significa que debemos ser un sacrificio vivo? Permítame decirle lo que significa. En primer lugar, va a ser diferente a cualquier sacrificio animal del Antiguo Testamento, porque ningún sacrificio animal fue voluntario. Usted se ofrece, se presenta. ¿Lo ha hecho alguna vez? Simplemente ha dicho, heme aquí, Señor, me presento a ti, soy un voluntario. Todo lo que tengo es tuyo. Wilbur Chapman fue un gran evangelista, y él le preguntó al general Wood, el fundador del Ejército de Salvación, «General, ¿cuál es el secreto de su vida? ¿Por qué Dios lo ha usado tanto?» El general Wood pasó su mano por sus blancos cabellos, pensó por un momento y luego contestó, «Dios tiene todo de mí. Ha habido hombres más inteligentes, enormes oportunidades, pero yo desde el día que tuve la visión de lo que Dios podía hacer por la pobre y antigua ciudad de Londres, determiné en mi mente que Dios poseería todo de mí», de William Booth. Permítame preguntarle, ¿alguna vez le ha dicho eso a Dios? Dios, aquí estoy. Puedes tener todo lo que soy. Me presento voluntariamente como un sacrificio, sabiendo que eso significa que soy desechable. Todos mis planes y metas, así como las llamadas posesiones, los sacrifico, Señor, a tu sangre. ¿Esto no le parece extraño a usted? Bueno, lo es para la gente moderna. Queremos tomar nuestro cristianismo y fijarlo a nuestra vida regular. Queremos defender nuestra vida, nuestros derechos. Permítame decirle lo que le sucedía a un sacrificio en el Antiguo Testamento. Era degollado. Por lo tanto, no más planes propios. Se lo ponía en el altar, y toda vez que era un sacrificio de sangre, había la tendencia de que el sacrificio se resbalara del altar, por lo que usaban 2 ganchos llamados ganchos de carne. ¿Sabe usted qué es lo que le sujeta al altar? ¿Tiene usted la tendencia de resbalarse del altar? Bueno, yo la tengo. Hay 2 ganchos que lo mantendrán en el altar: disciplina y devoción. Y para pertenecer al Señor Jesucristo, eso es lo que debe hacer, presentarse como sacrificio vivo. Pero la mayoría de nosotros no queremos usar esos ganchos, disciplina y devoción, que nos mantendrán en el altar del sacrificio. ¿Sabe lo que el creyente promedio dirá al respecto? Yo no quiero estar obligado a nada. Me uniría a la iglesia, pero no quiero estar obligado a nada. Puedo prometer una ofrenda de amor, pero no quiero estar obligado. Quiero ser libre. No, mi amigo. Esto no es un sacrificio. ¿Y qué es lo que le pasaba al sacrificio en el Antiguo Testamento? Era consumido, era quemado. ¿Sabía que usted nunca adorará a Dios verdaderamente hasta que sea consumido? ¿Alguna vez ha sido consumido por el fuego santo de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero algunos de ustedes objetarán diciendo, un momento, pastor, por favor, yo no quiero hacer todo eso. Solo quiero que me diga cuál es mi maravilloso don espiritual. Bueno, Pablo se lo va a decir. Pero verá, mi amigo, primero debe haber una presentación sacrificial, o sea, la presentación de usted mismo. Usted dice, Pastor Rogers, si yo hiciera eso, ¿quién sabe lo que Dios quisiera que yo haga? Suponga que usted tiene un hijo, jovencito, y suponga que un día su joven hijo viene y le dice, Papá, he estado pensando, tú eres tan sabio, amoroso y bondadoso, y tienes tanta experiencia. Por eso, me parece que lo mejor que puedo hacer es pedirte consejo. Y lo que tú me digas que debo hacer, eso es lo que haré, y lo haré de todo corazón.
Dime qué quieres que haga, dónde quieres que vaya, qué deseas que estudie, quiénes quieres que sean mis amigos. Lo que me digas lo haré. Y usted piensa, mi hijo debe tener calentura. Pero suponga que en verdad quiere hacer lo que usted le pide. Así que usted va donde su esposa y le dice, parece que a nuestro hijo lo tenemos en las manos. Él se va a arrepentir de haberme dicho que hará cualquier cosa que yo le pida. ¿Procedería usted así? Creo que no. Lo más probable es que si usted estuvo pensando en regalarle un carrito, aunque sea usado, lo que su hijo le manifestó inclinará un poco más aceleradamente la balanza. ¿No le parece? Es la manera que él tiene de decirle, papá, yo sé que me amas. Usted se presenta a sí mismo como sacrificio vivo y comprobará. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenga miedo de entregarse a Él, ni de decir, heme aquí, Señor, me entrego totalmente a ti. Ese es el primer principio, la presentación de un sacrificio. El segundo principio es, habrá una transformación espiritual. Después de la presentación viene la transformación. Mire por favor el versículo 2. No os conforméis, es decir, no se dejen amoldar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una transformación. La palabra transformación aquí es una traducción de la palabra griega metamorfo. ¿Qué palabra le recuerda? Metamorfosis. Y esta es la transformación. Usted pasará por una metamorfosis. Como una oruga entra en un capullo y pasa por una metamorfosis, y ese feo gusano que entra en ese capullo sale como hermosa y gloriosa mariposa. ¿Por qué? Porque ha pasado por una metamorfosis que literalmente significa un cambio de forma. Y cuando usted se presenta de esa manera a Dios, amigo, usted va a tener una metamorfosis. La palabra describe literalmente lo que pasa cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de esa oruga? Es una mariposa. ¿Sabía que esta es la palabra que se usó cuando Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración? ¿Recuerda la historia? Él subió a esa montaña con Pedro, Santiago y Juan, y allí la Biblia dice que él fue transformado, transfigurado. Es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Por ello, se le llama el monte de la transfiguración. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Recuerda lo que dije? ¿Qué es una metamorfosis? Es cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de Jesús? Gloria. Cuando él pasó la metamorfosis, su gloria salió a la superficie, su rostro resplandecía como el sol de mediodía. Su vestidura era blanca como la nieve. El fulgor del Señor Jesucristo estaba allí siempre, pero lo que estaba en la naturaleza interna pasó por una metamorfosis,
Y la naturaleza interna salió a la superficie como la naturaleza interna de una oruga, una mariposa. La naturaleza interna de Jesús es gloria. Una pregunta. ¿Cuál es su naturaleza interna si es salvo? Jesús. Jesús. Él es su naturaleza interna. Y cuando usted se presenta a Él como un sacrificio vivo, una transformación espiritual toma lugar. El Jesús que es residente en usted se convierte en el Jesús presidente en usted. El Jesús escondido en usted es el Jesús revelado en usted. Y hay un cambio divino y usted no es moldeado por este mundo. Y este mundo que camuflaría, borraría y escondería su naturaleza interna, esos grilletes se rompen. Y Jesucristo sale de usted. Y usted tiene un cambio divino que le da la mente de Cristo. Se renueva en el espíritu de su mente. Usted nunca entenderá realmente su don espiritual sin la mente de Cristo, sin una mente renovada. Y si usted está intentando descubrir su don espiritual sin presentarse voluntariamente como sacrificio, con razón que no sabe cuál es su don espiritual. ¿Sabe por qué usted no sabe cuál es su don espiritual? Porque su mente no está renovada. Pero cuando usted se presenta a Él como un sacrificio, habrá una transformación espiritual y usted comprobará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No le tema a la voluntad de Dios. Ese es el lugar más alto, más feliz y más santo para usted. El tercer principio es, habrá tiempo para una sobria consideración. Leamos Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Recuerda lo que es la palabra gracia. Es caris. El apóstol está diciendo, por el carisma que he recibido, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Subraye la palabra tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note el énfasis de Pablo en las palabras tener y pensar. No estamos hablando de que Él, Jesús, va a renovar nuestra mente. Bien. ¿Qué es lo que usted haría con una mente renovada? Puedo sugerirle que piense. Tal vez algunos de ustedes crean que es erróneo el pensar. Piensa que cuando usted se volvió un creyente, puso su mente en neutro, y que debe vivir solo con estremecimientos espirituales. ¡No! Dios renueva su mente para que usted pueda pensar con esa mente renovada. Hablamos de descubrir su don espiritual y usted debe pensar. Ahora, ¿cómo o qué piensa de usted mismo? Quiero que haga un inventario de usted mismo. Olvídese por un momento de mí y solo piense en usted. ¿Cómo debe pensar? Bueno, miremos la respuesta en el versículo 3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso, mi amigo, en simple español quiere decir que no debe presumir de tener un don espiritual que no lo tiene. Escuchamos a algunas personas decir, «Oh, usted puede hacer cualquier cosa que piensa que puede alcanzar». Hay una palabra muy castiza para describir eso. Tonterías. Eso es pura necedad. Les dicen a los jóvenes, cualquier cosa que quieran hacer, la pueden hacer. Muy bien. Veamos quién puede tomar el lugar de Michael Jordan, el más grande atleta que ha existido en el básquetbol. ¿Quién puede rivalizar con él solo pensándolo? No. Usted no podrá hacerlo porque no tiene ni la habilidad ni la contextura física para hacerlo. Michael Jordan nació para jugar básquetbol. Pero así como él tiene talento natural y habilidad física para el juego, usted tiene talentos y habilidades sobrenaturales. Pero lo que necesita hacer es no pensar acerca de usted mismo con un más alto concepto del que debe tener. No hay que tener una falsa humildad. Miremos nuevamente Romanos 12:3.
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura es una palabra interesante. Proviene de dos palabras griegas que significan ahorro y mente. Pensar con cordura. Decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que no vaya por ahí diciendo que usted no tiene ningún don espiritual. Eso no es más que una falsa humildad. Y una falsa humildad es tan mala como el pecado de la exageración. El decir que usted tiene un don espiritual no es malo, pero el decir que no lo tiene es rebelión. Tiene que pensar con cordura, o sea, tiene que pensar honestamente acerca de lo que tiene. El negar el regalo de la gracia no es humildad, es incredulidad y rebelión. Pensar de nosotros mismos con cordura, sin pecaminosa exageración ni falsa humildad. Mírese a usted mismo. Haga un inventario de usted mismo. Pero, pastor, eso suena complicado. ¿Podría ayudarme un poquito? Deme alguna guía de cómo pensar. Bien, en el próximo programa de esta serie le daré a conocer varios principios que le ayudarán mucho en este asunto de descubrir su don o dones espirituales. Antes de finalizar, quiero decirle que si usted hizo un inventario honesto de usted mismo, seguramente descubrió no solo que no está utilizando sus dones, sino que no tiene una relación personal con el dador de sus dones. Y para activar esos dones espirituales, usted necesita estar conectado a la fuente de poder. Si ese es su deseo, le invito a orar de la siguiente manera. Amado Dios, sé que he estado viviendo una religiosidad que no ha cambiado mi manera negativa de vivir. Me reconozco pecador delante de ti y vengo a implorar tu misericordia, tu perdón, tu gracia. Señor Jesús, gracias por pagar la deuda de mi pecado con tu propia vida en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera. Este mismo momento por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Ten la bondad de hacerme un instrumento útil en tus manos y utiliza mi vida y los dones que me has dado para honra y gloria de tu nombre. Lo pido en tu nombre. Amén. Suponga que su hijo tiene una extraordinaria habilidad para la escultura, pero usted lo presiona para que sea un abogado. Si llega a serlo, será un pésimo abogado, cuando pudo haber sido un brillante escultor. Y habrá enojo en ambos, en su hijo porque usted no le dejó ser escultor, y en usted porque se avergonzará de tener un hijo que es mal abogado. Los ejemplos abundan en las familias y, aunque usted no lo crea, en las iglesias. En vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios las ha equipado y les ha dado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales sobresalen y las inflamos en áreas para las cuales no tienen ningún don. Dios le ha dado a usted un don particular y hoy terminaremos de estudiar cómo descubrir su don espiritual. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Un muy atento saludo para todos ustedes, apreciados amigos de nuestro programa El Amor que Vale. Quiero compartir con usted varios principios que le ayudarán a descubrir su don espiritual. Primero, el principio de la iluminación. Verá, el Santo Espíritu de Dios que está en usted iluminará su mente. Esta es la parte mística de este asunto. Quiero decir, no hay una fórmula matemática. El Espíritu Santo de Dios empezará a hablar a su corazón. Así lo hizo cuando me llamó para que predicara su palabra. Ese es el ministerio de iluminación. Segundo, el principio del gozo.
Cuando usted siente que el Espíritu de Dios lo mueve a que haga algo, eso es iluminación, y usted lo hace, va a sentir gozo. De paso le diré que sea que lo note o no en mi voz, yo siento gozo en hacer lo que estoy haciendo este momento, predicar la palabra de Dios. Siento mucho gozo predicando, y usted tiene que preguntarse a usted mismo, ¿qué es lo que en realidad me gozo en hacerlo? ¿Ha escuchado el relato de la escuela para animales? El caso es que los animales tenían una escuela en donde se les enseñaba a correr, a trepar, a volar y a nadar. Y cuando el pato ingresó en esa escuela, era formidable nadando. Volando no era tan bueno, y era muy malo para trepar y correr. Así que como era muy bueno nadando, no le dieron clases de natación, y más bien lo pusieron en la pista atlética para que corriera y corriera y corriera. Después de un tiempo, se volvió pésimo nadando, y su correr no mejoró. El águila también entró a la escuela, y era fantástico verle ascendiendo y alcanzando la copa de los árboles, pero dijeron que no lo estaba haciendo en la forma correcta. Así que le llamaron la atención por eso y le ordenaron que recibiera lecciones de natación. Al águila no le gustó recibir esas lecciones y se volvió rebelde, por lo que le expulsaron de la escuela. Luego vino a la escuela el conejo, quien era increíble corriendo. De hecho, le encantaba correr, pero no era tan bueno en el resto de cosas. Era malo nadando y no le gustaban las clases de natación. Tampoco le gustaba el trepar a los árboles, y después de unos días, el pobre conejo tuvo un ataque de nervios. Luego vino la tortuga. Uno debe sentir pena por la tortuga. No podía correr, no podía nadar, no podía volar, no podía trepar, y los animales dijeron, ¿qué de bueno puede hacer la tortuga? Así que le quitaron su caparazón para que fuera un poco más rápida caminando, hasta cuando un caballo la pisó. Y ese fue el final de la pobre tortuga. A fin de cuentas, la escuela para animales fue un completo fracaso. Usted dirá, pero eso es ridículo. Mi amigo, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer en las iglesias en nuestros días. En vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios les ha equipado y les ha otorgado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales son fuertes y de inflarlas en algunas áreas para las cuales no tienen ningún don. Dios le ha dado a usted un don particular y va a descubrir que recibirá iluminación sobre su don espiritual y experimentará gozo al utilizar su don. Tercero, el principio del ánimo. Usted encontrará a otras personas animándole en su don espiritual. ¿Por qué? Porque ellos son bendecidos por su don. Fue maravilloso para mí cuando era un jovencito en la iglesia, y yo rendí mi vida para hacer lo que el Señor Jesús quisiera que yo haga. Escribí en un pedazo de papel, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras que yo haga. Y ellos me pidieron que fuera el pastor para la semana juvenil. ¿Se puede imaginar eso? Yo no era un buen estudiante. Inteligente, pero no era un buen estudiante. Ni siquiera recuerdo si llevaba libros a la casa para estudiar. Y si algo no... Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see
magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Lo entendía durante las clases, pues fingía haberlo entendido, y así pasaba con calificaciones promedio. La última cosa que se me hubiera ocurrido pensar era que me pidieran predicar durante la semana juvenil, y ahí estaba yo, petrificado. Pero prediqué. Y la gente después vino a decirme, me bendijo lo que dijiste. Estuvo bueno. Debes predicar otra vez. Al principio pensé que me lo decían por pura cortesía. Seguramente no dije nada bueno, pero continuaron felicitándome, y eso me gustó. Si un predicador le dice, no me gusta que me digan que prediqué bien, mi amigo, esa es una mentira. Quiero decir, cuando a usted le animan, eso ayuda. Entonces hay iluminación. Hay gozo y hay ánimo. Cuarto, el principio de la participación compartida. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, eso es, no todos hacen el mismo trabajo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora necesitamos aprender que cuando nos presentamos nosotros mismos a Jesús, también nos presentamos el uno al otro. Debe haber una participación compartida. Cuando usted pertenece a Cristo, también me pertenece a mí. Y cuando yo pertenezco a Jesús, también le pertenezco a usted. Recuerde que la iglesia es su cuerpo, no es una organización con Jesucristo como presidente. Es un cuerpo con Jesucristo como la cabeza, y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y es la arrogancia, la presunción y el orgullo lo que nos divide. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos une. Así, cuando descubrimos nuestro don, debe haber una participación compartida. Ahora, los dones de todos no son tan obvios. Quiero decir, usted está escuchando por medio de mi voz lo que tengo en mi mente, no lo que tengo en mi hígado. ¿No es cierto? Usted no está pensando, el hígado del pastor está funcionando bien este momento. No.
Pero déjeme decirle que si mi hígado no estuviera funcionando bien, yo no estaría predicando en este programa. Verá, en cada iglesia cristiana evangélica hay miembros que hacen distintos trabajos, personas a las cuales ni siquiera las vemos, pero ellas tienen una participación compartida. Y cada don ha sido dado para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y si usted no está haciendo lo que debe, si usted es un miembro de la iglesia que no está cumpliendo el propósito para el cual Dios le ha puesto en la iglesia, usted está haciendo daño. Y es peligroso para el cuerpo, quien quiera que usted sea. Cuando era pastor de la iglesia, a veces me preguntaban, ¿cuántos miembros activos hay en su iglesia, pastor? Mi amigo, todos son activos. Algunos destruyen y otros construyen, pero todos son activos. Dios le puso a usted en su cuerpo como Él quiso, y debe haber participación compartida. Nadie tiene todos los dones, cada uno tiene por lo menos un don, y somos dependientes los unos de los otros. Dios nos hizo diferentes a fin de poder hacernos uno. Quinto, el principio de la activación específica. Por favor, leamos Romanos 12, versículos del 6 al 9. Ahora el apóstol llega a un tipo de por lo tanto. Él está hablando de todas estas cosas que van antes de lo siguiente. Usted sabe, nosotros nos presentamos a Él, y Él renueva nuestra mente, y entonces nos encontramos a nosotros mismos operando en el cuerpo. Ahora Él dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, según el carisma que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí él menciona 7 dones y dice, pónganse las pilas, estén activos. ¿Usted quiere saber cuál es su don? Bien, simplemente escoja uno que piensa puede ser su don y póngase a trabajar. Es difícil dirigir a un buque que no se mueve. No se siente simplemente allí. Usted va a descubrir su don cuando esté ocupado. Él dice, profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, usted puede tener no mucha fe, pero la tiene conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tome lo que tiene y póngalo a trabajar. Leamos una vez más rápidamente estos 7 dones. Veamos si puede detectar el suyo. 7 dones aquí mismo. Primera de Corintios capítulo 12 menciona más dones, pero aquí en Romanos 12, primeramente habla acerca de la profecía en el versículo 6. ¿Lo ve usted? Mírelo, bien. ¿Qué es profecía? El don de profecía es declarar la verdad. Si usted tiene el don de profecía, se encontrará, por ejemplo, sirviendo en el ministerio de las prisiones, trabajo misionero. Se verá quizás enseñando una clase. Pero usted se va a encontrar enseñando, usted va a tener un deseo de poner persuasión y será persuasivo, y usted moverá a las personas a la acción. Y luego menciona en el versículo 7, servicio. Esa es otra palabra para el ministerio. Y usted va a encontrarse, si ese es su don, haciendo lo que tantas personas hacen tras bambalinas en las iglesias. Y eso es satisfacer necesidades espirituales de una manera práctica. Es trabajo dentro de la iglesia, en actividades de acuerdo al don que tiene. Ayer asistí a un programa de actividades. 2 de mis nietos estaban jugando baloncesto. Allí se fue todo el día sábado. Pero fui a estos juegos de baloncesto y me bendijo tanto ver a esos entrenadores allí, ver a esas personas que trabajan para que estos niños desarrollen carácter. La escuela dominical es el aula, el programa de actividades es el laboratorio donde pone la enseñanza en práctica, y qué cosa tan maravillosa es
cuando cada uno cumple con su don de servicio. Y luego menciona el don de enseñar. Mire el versículo 7. Si usted tiene este don, deseará clarificar la verdad. Es decir, usted tendrá un deseo de investigar las cosas y validar la verdad que es presentada. Y tendrá una mente interrogatoria y será usado en la escuela dominical y será usado en las organizaciones misioneras, en estudios bíblicos en los hogares, escuelas vacacionales y así por el estilo. Y después menciona la exhortación en el versículo 8. ¿Qué es exhortación? Es el deseo de estimular a las personas en su fe, para exhortarlas a amar mejor a Jesús. Y si usted tiene ese don, va a disfrutar la consejería personal. Usted quizás va a estar en el ministerio de música, o quizás en visitación, buscando a los que están perdidos o descarriados, ganando almas. El ministerio de motivación. Eso es exhortación. Y luego menciona repartir o dar. A todos se nos manda dar, pero algunas personas tienen el don de dar. ¿Y qué es eso? Es la motivación de encomendar a otros los recursos personales para que la obra de Dios pueda continuar. Sabe tomar decisiones buenas para satisfacer necesidades inmediatas. Usted tiene cuidado al dar, pero está deseoso de dar y tiene la habilidad de acumular y dispersar los recursos. Y hay personas en nuestras iglesias que tienen el don de dar. Y doy gracias a Dios por eso. Y continúa en el versículo 8 con presidir. Quizá ese sea su don. Es el de motivar, no el de mandar. Es coordinar las cosas y ayudar a las personas a ver todo el panorama y moverlos hacia esa visión. Coordinar las actividades de otros para una meta común, para la gloria de Dios. Y ese es el don de presidir, dirigir, ponerse de pie ante otros. Una persona que tiene este don también tiene el don de visión. Él ve hacia donde debemos ir y empieza a llevar y a motivar a las personas hacia eso. Luego tenemos el don de misericordia. Quizá ese sea su don. Oh, cuán necesario es ese don. Mire el versículo 8. ¿Cuál es el don de misericordia? Usted se identifica con las personas y consuela a los que están en dolor. Ahora llegamos a la última cosa. Después de haber una actividad donde usted realmente se ha ocupado, va a darse cuenta que todo empezará a calzar. Por favor, regresemos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habrá la confirmación evidente. Usted comprobará cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo comprobará en su propio corazón. Tendrá esa confirmación y usted dirá, ese es mi don espiritual. Y una vez que usted llegue, primero, acéptese a sí mismo. Segundo, empiece a ser usted mismo. Tercero, comience a entregarse. Y cuando usted se acepte, sea usted mismo, y se dé a sí mismo amigo, entonces será bendecido, Dios se glorifica, y la iglesia se fortalece. ¿Qué pasaría, amigo, si los creyentes en las iglesias cristianas, es decir, todos nosotros, dejáramos de ser calentadores de bancas? Porque muchos lo son, calentadores de bancas. ¿Qué pasaría si usted se presenta como sacrificio vivo y tuviera una transformación espiritual? Y luego hace una consideración solemne. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? Los ganchos de carne. No queremos estar atados. Usted dice, bueno, deje que otro lo haga. Cuando estuve en Londres fui a ver las joyas de la corona. Le dije al guardia, deseo ver el diamante de Curano.
porque había leído de éste, así que di el diamante de Curano. Este diamante es de 186 quilates. Señoras, esa sí que es una piedra preciosa. Y en ese tiempo ellos dijeron que costaba la mitad de todos los gastos diarios del mundo. Esto fue antes de que fuese cortado y se lo diera forma. Está en las joyas de la corona. Le fue dado a la reina Victoria por un príncipe de Punjab, un jovencito que lo tenía en su posesión. Él se lo dio a la reina de Inglaterra. Después, este príncipe de Punjab se convirtió en un hombre. Él fue a la torre donde guardan las joyas y dijo, quiero ver el diamante. En ese entonces él era ya un hombre. Lo había regalado cuando era un niño. Ellos se preguntaron, ¿qué querrá? ¿Querrá que se lo devuelvan? ¿Va a pedir que se lo regresen? Y sacaron ese diamante porque él fue el que lo obsequió. Él dijo, podrían ponerlo en mis manos. Y ellos pensaron, oh no, pero lo pusieron en sus manos. Y entonces él se volvió y dijo a la reina que estaba allí, cuando era un niño le di esto, pero tenía la mente de un niño. No entendía completamente todo lo que estaba haciendo. Ahora, como un hombre, entendiendo más el valor total de este diamante, una vez más quiero regalárselo. Cuando oí eso, dije, Señor, tú sabes, cuando era un niño, di mi corazón a Jesús. Y ahora soy un hombre. Yo no entendía todo lo que estaba haciendo, mas fue de corazón. Pero una vez más, quiero darte mi vida. ¿No se siente así a veces? Señor, por tus misericordias, me presento como un sacrificio vivo. Y cuando lo hace, ese es el primer paso para descubrir su don espiritual. Quiero que lo haga. Estará tan feliz de haberlo hecho. Hay otros de ustedes que no son salvos. Usted no puede presentarse hasta que no se presente como un pecador que necesita ser salvo y diga, Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometes salvarme. Me entrego a ti, sálvame. Hemos estado hablando de cómo descubrir su don espiritual, pero a lo mejor hay otro descubrimiento que usted necesita hacer, y es en recibir la vida eterna. Descubrir su destino, descubrir a Cristo como Salvador y Señor en forma personal. Él le ama con un amor infinito y hoy extiende hacia usted su mano de misericordia, gracia y perdón. Dios quiere salvarle. Usted no tiene que persuadir a Dios para que le salve. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús,